Este programa es irreal y grosero. Las voces célebres son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver. Hola, soy Nicolás Hernández y hoy continuamos con la serie Mi problema con el fútbol colombiano, donde vamos a observar los problemas que tiene el fútbol en el país y donde plantearemos al final de cada capítulo las posibles soluciones. Cabe aclarar que todo esto es mi opinión. Antes de empezar te quiero pedir un favor grande. Suscríbete al canal, dale un me gusta, comparte el video con más futboleros y deja un comentario en la parte de abajo siempre con respeto. Hoy vamos a ver cómo es el jugador promedio en Colombia. Ellos son la materia prima de nuestro fútbol, pero también tienen unas cosas que sinceramente que mi Dios los bendiga y que no los reproduzca tanto, por favor. Para sorpresa de nadie, esto es un problema igual de viejo a la fundación de la liga, donde los jugadores del país muchas veces no solo se dedicaban al fútbol, sino que debían combinar el deporte con oficios varios para llegar a final de mes con plata. Cuando se terminó la época del dorado y los extranjeros se volvieron a sus países de origen, el futbolista colombiano tomó un mayor protagonismo y muchos de ellos ya encontraron en el fútbol una profesión para mantener a sus familias. Y aunque los malos vicios ya se veían, con esos cambios se intensificaron más. Dentro del inicio de la liga y de la década del 60 encontramos figuras como Efraín el Caimán Sánchez, Francisco el Cobo Zuluaga, Marcos el Olímpico Col, Germán el Cucaseros, Marino Klinger, Delio Maravilla Gamboa, Antonio Rada, Humberto el Turrón Álvarez, Julio el Chonto Herrera, el papá del Chontico, Rafael Serna, tío de Mauricio Serna, el Chicho, Gabriel Ochoa Uribe, que será determinante más adelante como técnico, Ignacio Calle, Jaime el Manco Gutiérrez, Alfonsito Cañón, entre otras figuras más. En los años 70, con los cambios socioculturales, nos muestran uno de los primeros problemas del fútbol colombiano y sus jugadores, el alcoholismo. Muchas grandes figuras de esta década dejaron de herencia esta problemática, y hoy en día, cuando están viajando a otro plano dimensional, muchos de ellos no terminan de una buena manera. Dentro de esta década, la contratación de jugadores extranjeros disminuyó, lo que permitió más figuración de jugadores nacionales, dentro de los que encontramos a Willington Ortiz, el primer crack colombiano y a quien le debemos una ida al mundial porque no lo llevamos, Henry La Mosca Caicedo, Pedro Antonio Sape, Víctor Campás, Otoniel Quintana, Alejandro Brand, Pachito Maturana, Jorge Bermúdez Padre, Diego Edinson Umaña, el mejor afro del fútbol colombiano, Eduardo Retat, Germán Basílico González, James Mina Camacho, Miguel Augusto Prince, Germán el Burrito González, Jaime Morón y Fernando el Pecoso Castro, entre otros más. Los años 80 nos dieron un condimento más, que fue el abuso de sustancias perjudiciales para la salud, llámese coperi, marihuana, entre otras, lo que además trajo un nuevo elemento, las malas relaciones que acompañan al jugador colombiano por excelencia. Esto se debió a que los problemas sociopolíticos de aquella década nos dieron la aparición de los reputados dirigentes de fútbol, algunos de ellos del honorable grupo de los mágicos, que reunieron fortunas durante esa década. Esto lo lograron a través del reputado negocio de la exportación de coperi, y ellos fueron los que entraron a dominar en su totalidad el fútbol colombiano con contadas excepciones, algo que los volvió los jefes de los futbolistas de aquella época. En ese tiempo el fútbol colombiano vivió, por decirlo así, su segundo dorado, donde gracias a la inyección de dinero de los mágicos al país llegaron futbolistas extranjeros que en algunos casos fueron figuras de su selección o jugadores con mucho nombre. Aún así, esta década tuvo una curiosidad, y es que nos regaló la presencia de una segunda generación buena y que contó con muchos jugadores de gran nombre, dentro de los que encontramos a Carlos el Pibe Valderrama, que como dato curioso es el primer jugador que yo vi en televisión y del que tengo memoria como tal. Didi Alex Valderrama, Hernán Darío el Arriero Herrera, Víctor Luna, Norberto Pelufo, Pedrito Sarmiento, José Cheche Hernández, Arnoldo Iguarán, Rubén Darío Hernández, Eduardo Pimentel, Anthony Ávila, estos dos últimos muy honorables y con negocios muy respetados, guiño guiño, Wilman Conde, Luis Carlos Perea, Gildardo Gómez, Leonel Álvarez, Alexis Mendoza, Albeiro el Palomo Zuriaga, Alex Escobar, John Edison Castaño, Bernardo Redín, Sergio el Checho Angulo, John Jairo La Turbina Treyes, Ricardo Chicho Pérez, Andrés Escobar, el Caballero del Fútbol, René Higuita, Alexis García, Luis Fernando el Chontico Herrera, Carlos Enrique La Gambeta Estrada, Eduardo Niño, Giovanni Casianis, Gabriel Jaime Gómez y muchísimos más jugadores que dejamos por fuera de esta lista tan grande que nos brindó esa década.
Los años 90 nos dieron otro elemento que se caracteriza de por sí con el jugador colombiano y fue la poca mentalidad. Esta década fue la época dorada de equipos y selección, pero siempre nos pasó factura ser fríos o no tener la mentalidad para darle contexto al partido que se estaba jugando. Después de lo que fue el desastre del torneo 89, que quedó desierto por el desvivimiento de Álvaro Ortega, Colombia después de eso como que se levantó y tuvo un auge bastante grande, donde tuvimos finales que desperdiciamos y muchas semifinales donde la flechamos, y que son el rastro de lo que mencionamos actualmente en el 2025. Durante esta década también vivimos el aterrizaje de barriga más duro que nos hemos dado como sociedad, y fue el Mundial de Estados Unidos 1994, que terminó en tragedia. Parte de lo que pasó fue por no habernos comido el cuento de manera correcta y llegar pensando que ya habíamos ganado el mundial sin siquiera jugarlo. En esta década aparecieron jugadores como Faustino El Tino Asprilla, Henry El Ferry Zambrano, Mauricio El Chicho Serna, Adolfo El Tren Valencia, Iván René Valenciano El Bombardero, Harold Lozano, Wilmer Cabrera, Freddy Rincón, Víctor Danilo Pacheco, Miguel Ángel El Nietzsche Guerrero, Germán El Carepa Gaviria, Víctor Hugo Aristizábal, Juan Carlos Henao, Giovanni Hernández, Osvaldo El Nene Mackenzie, un saludo para la hija que tiene un problemón gigante en Barranquilla, supuestamente, Ricardo Siciliano, el Zidane criollo, Hamilton Ricard, Miguel Calero, Víctor Bonilla, Edison Mafla, Jairo El Tigre Castillo, saludos a la América y su ida a la B, Mayer Candelo, Arley Betancourt, Mario Alberto Yepes, Gerardo Bedoya, Edwin Congo, la mayor estafa que le hizo el fútbol colombiano al Real Madrid, Arnulfo Valentierra, Julián Treyes, Frankie Oviedo, Oscar Córdoba, Farid Mondragón, Iván Ramiro Córdoba, Jorge Bermúdez, Jorge Bolaño, Leider Preciado, y igual que en los 80, mucha gente que dejamos por fuera de esta lista de honorables futbolistas de esa década. El nuevo milenio, durante el ocaso de la generación que vivimos en los 80s y 90s, trajo a los futbolistas un tema muy delicado que fue la soberbia. Esto se debe a que se miraba al rival por encima del hombro sin haber ganado nada o haber hecho algo destacable. Además de que nuestra liga entró en un declive que estancó el nivel y nos negó ir a 3 mundiales seguidos, que también se afectó en la selección Colombia si lo revisamos de una u otra manera. Esto nos siguió dando un aterrizaje un poco forzado y nos mostró el tamaño que tenemos en el mundo y en Sudamérica. Y aunque se ganaron algunas cosas, nos quedó grande a nivel de selección. Lo único bueno de esa primera década del milenio fue la explosión de la tercera generación que estamos viviendo actualmente, de la selección. Los jugadores más vistosos fueron Gerson González, Fabián Vargas, David Ferreira, Freddy El Totono Grisales, Mauricio Molina, Freddy Guarín, Andrés Felipe González, Harrison Otálvaro, Magnelli Torres, Abel Aguilar, Cristian Zapata, Carlos Valdés, Camilo Zúñiga, Hugo Rodallega, Juan Carlos Toja, Radamel Falcao García Zárate, Dairo Moreno, Edwin Valencia, Cristian Marrugo, David Ospina, Pablito Armero, Carlos La Roca Sánchez, Juan Guillermo Cuadrado, Teófilo Gutiérrez, Carlos Vaca, Adrián Ramos, Jackson Martínez, Luis Amaranto Perea, Aldo Leao Ramírez, Elkin Soto, Farid Díaz, entre otros más jugadores que se nos quedan por fuera de esta lista. De la década del 2010 al 2020 disfrutamos de una generación que pues de a poco ha ido mejorando y que no sufre tanto como sus antecesores, y creo que este es el punto de partida para que los jugadores que lleguen de aquí en adelante omitan los errores de los que vienen desde atrás y que por fin demos un salto de calidad que siempre tenemos pendientes y que por cualidades hace muchos años debimos haber dado. Hoy en día deberíamos tener muchos más jugadores en el top mundial. Un ejemplo de ello es que durante esta década vimos jugadores brillar en el extranjero y tuvimos una generación que nos dio uno de los mundiales más recordados y de por sí al que más lejos hemos llegado. Esta generación nos trajo a jugadores como James David Rodríguez Rubio, Santiago Arias, Luis Muriel, Duván Zapata, Sebastián Pérez, Jason Murillo, Camilo Vargas, Eder Álvarez Balanta, Carlos Carbonero, Víctor Ibarbo, Alexander Mejía, Juan Fernando Quintero Paniagua, Luis Díaz, Jerry Mina, Davinson Sánchez, Johan Mojica, Wilmar Barrios, Mateo Uribe, Jefferson Lerman, Miguel Ángel Borja, John Córdoba, Álvaro Montero, Rafael Santos Borré, Juan Camilo El Cucho Hernández, Luis Sinisterra y Kevin Mier.
Bueno, como ya es costumbre en el canal, primero hicimos un viaje histórico para ver los jugadores más relevantes nacidos en Colombia y adicionalmente ver los problemas que trajo cada década a los jugadores que vimos hasta hace un tiempo. Cabe aclarar que si omití alguno de cualquier época, usted querido espectador es libre de ponerlo en los comentarios para debatirlo. El video de hoy se basa en una teoría expuesta por Luquita Rodríguez, un youtuber argentino, que indica que los jugadores colombianos juegan sin contexto. Además de que yo le estoy adicionando un poco más de los elementos para entender qué le está haciendo falta a los futbolistas colombianos o qué nos hizo falta en el pasado. Porque ejemplos de esta teoría tenemos muchos: la clasificación a Chile 62, el 4-4 contra Unión Soviética en ese mundial donde nadie daba un peso por nosotros y se logró algo completamente impensado. Pero pues también tenemos que ver la pechada de camino al mundial de Alemania 74, las 3 finales perdidas por el América de Cali, la milagrosa clasificación a Italia 90, donde también casi la pechamos teniendo muchísimas cosas a favor, los mismos errores que hemos hablado durante muchísimos de los videos de Estados Unidos 94, el horrible camino que tuvimos a Francia 98, donde tuvimos un momento en que se nos perdió el rumbo y que no haber sido porque eran los demás muy malos, incluso nos hubiéramos quedado por fuera de ese mundial. La terrible eliminatoria Corea y Japón del 2002, el título de la Copa América que pues nos deslumbró y que después nos hizo aterrizar horrible. Detalles así que podemos seguir enumerando hasta llegar a Qatar 2022, donde teníamos una selección muy buena y que inexplicablemente se quedó por fuera de un mundial del cual ya íbamos casi clasificados durante más de la mitad del proceso eliminatorio, todo por hacerle el cajón a un técnico. Es que eso es lo que a uno le da rabia, le emputa. Ese 6-1 contra Ecuador y ese 3-0 contra Uruguay en Barranquilla nos costó la clasificación, más allá de los problemas que hubo después y el error contra Perú en Barranquilla. Yo siempre he pensado que esos dos partidos son como la causa de no haber ido a ese mundial. Siempre he pensado eso y pues hasta el momento lo sigo pensando y lo sigo afirmando. Cabe aclarar que acá solamente estoy exponiendo ciertos casos puntuales, porque si nos pusiéramos a revisar toda la historia del fútbol colombiano, pues acá nos podríamos pasar unas 10 horas, yo creo, hablando de equipos, jugadores, errores puntuales, falta de motivación. Porque no nos digamos mentiras, hemos tenido mucho para hacer y hemos logrado poco. Entonces esa es una de las dificultades más grandes. Y esto me hace pensar en que pues muchos jugadores colombianos como Faustino Asprilla, Víctor Montaño, Jairo el Tigre Castillo, Dairo Moreno, los hermanos Arango, Juan Pablo Pino, Henry La Mosca Caicedo, Anthony de Ávila, John Biafara, René Higuita, Arley Betancourt, Wilder Medina, entre otros más que dejamos por fuera de esta mención, tienen muchas cosas en común. Y la más latente es como la falta de disciplina, en algunos casos el alcoholismo, ser fiesteros, ser irresponsables, tener malas compañías. Algunos de ellos están untados en negocios turbios, otros más que fueron consumidores activos o que tienen problemas intrafamiliares, entre tantos problemas que rodean al futbolista colombiano. Los ejemplos que estoy dando y esos nombres es porque ellos podían haber sido jugadores de talla mundial y tenían las capacidades, pero todo este problema que tenemos socialmente hablando en el país no les permitió serlo. Si usted le pregunta a cualquier persona quién era Faustino El Tino Asprilla, hombre, ese jugador hubiera podido haber sido muy grande, pero la indisciplina, el querer estar de fiesta, los líos de faldas, no le permitieron ser el jugador crack mundial. Se le recuerda con mucho cariño en Europa y tiene gestas grandísimas, pero se quedó corto para lo que pudo haber sido, y en la selección ni se diga. Después del 5-0 Faustino no hizo absolutamente nada con la selección. Y voy a volver a ser redundante con lo del video anterior, que si no lo han visto se los dejo en la parte de arriba. Y ahorita que todavía me están poniendo cuidado, por favor dejen un me gusta y dejen el comentario en el video. Aquí hay mucho potencial para trabajar, pero hay que cambiar detalles, darle más herramientas a nivel psicosocial, trabajarle al futbolista colombiano la humildad y el convencimiento. Porque hay que aclarar una cosa, ser humilde no es dejarse pasar por encima, y el convencimiento tenemos que trabajarlo muy seriamente, porque es creernos el cuento y dar más del 100%, enseñarles a que no hay que ser blanditos, que también se pueden ser caras sucias, hay que tener calle, como la selección del 90 que era calidoso y jugaban muy bien, pero que si tenían que dar pata la daban, y se boqueaba cuando se tenía que hacer. Si había que putear al rival se le puteaba, si había que ganarle en lo físico se le ganaba.
Y esto se tiene que hacer desde que son niños, desde que están en las inferiores. Yo estoy de acuerdo con Gerson González de que al futbolista hay que formarlo con ese decálogo que él tiene. Hombre, quítenle esos peinados tan maricas, esa vestimenta tan absurda. Enfóquelos, que todos estén uniformados con la sudadera del equipo del que sean. No que cada uno llegue como si fuera una modelo de belleza. Hay que quitarle eso al jugador colombiano porque eso no nos trae nada bueno. Hay que aterrizarlos y aplomarlos de que sí puede tener todo el talento del mundo, pero si no tiene la disciplina y la mentalidad no va a terminar haciendo un culo. Y de esos jugadores ya hemos visto muchísimos y ya los nombré ahorita en el principio del comentario. Colombia debe abrazar al fútbol y darle las bases para que esos jugadores sean un reflejo de la sociedad bueno y no el reflejo de la sociedad malo que estamos viendo hoy en día. Un ejemplo puede ser que Anthony Dávila esté encarcelado, lo mismo John Biafara, que Manga Escobar tenga problemas judiciales y le haya tocado irse para otros lados, los problemas que tiene Sebastián Villa. Es que, hombre, si uno se sentara acá a hablar de todos los chicharrones que tiene el fútbol colombiano en cuanto a los jugadores, uno no acabaría este video. Por el momento vamos a dejar el video hasta acá para no hacerlo muy largo. Antes de finalizar te quiero pedir un favor grande, suscríbete al canal, dale un me gusta al video si te gustó, compártelo con más futboleros y deja un comentario en la parte de abajo siempre con respeto. Mi nombre es Nicolás Hernández del canal FPT y por favor olviden la frase de Pacho Maturana, perder es ganar un poco. Adiós.